Bienvenidos entonces a los que están por primera vez. Muy bienvenidos a todos los que nos están mirando por nuestro canal de YouTube o por alguna de nuestras vías de comunicación. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Qué bueno que estés ahí. Gracias. Ok, a veces les digo, bueno, vamos a viajar en avión, ajustense los cinturones de seguridad y hoy no es la excepción. Y le voy a agregar algo. Por las dudas, además de los cinturones de seguridad, si caen las mascaritas para oxígeno, estén atentos porque lo de hoy se viene igual tranquilos, porque cuando aterricemos vamos a aterrizar muy bien. Va a ser muy plácido el aterrizaje, no se preocupen por eso. Solo que el vuelo puede llegar a tener algunos, bueno, yo iba a decir sacudones, pero si a ustedes les gusta turbulencia, que sean turbulencias, me parece muy bien. Técnicamente es la palabra correcta. La charla de hoy se llama algofobia. Algofobia es fobia al dolor, ¿sí? O algiofobia. Yo le puse así porque es la palabra más conocida, como más se menciona. Y esta es una primera charla. Yo quiero pedirles por favor que vengan el próximo encuentro, porque si no vienen el próximo encuentro les va a quedar medio como que, o consíganse una muleta, como ustedes quieran, pero hoy va a ser una charla en clave de dolor, ¿sí? Y el próximo encuentro, dentro de 2 semanas, va a tener también un tinte de dolor, pero tranquilos que aterrizamos bien. Solo que necesitamos pasar por esta conversación. Hace un tiempo atrás vengo sintiendo algo personal, esto es muy subjetivo, ¿no? Y ustedes harán que esta charla tenga la subjetividad que ustedes quieran. Ustedes la abrazarán o no, y es válido, y ustedes le pondrán sus cuestiones personales en el medio y será fantástico eso. Me encantaría que lo hicieran por otro lado. Pero desde hace un tiempo atrás estoy sintiendo personalmente, venimos conversando mucho en casa también, con Gaby, con Evangelina, con Mateo, con Sofía, nuestra nuera, y vengo conversando con muchos de acá y muchos amigos acerca de cómo a veces estamos sufriendo en la iglesia, cómo a veces estamos sufriendo como iglesia y como individuos que somos parte de la iglesia, diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de, sin querer victimizarnos, diferentes tipos de cosas que o nos subestiman o intentan subestimarnos o nos desprecian directamente o directamente nos tratan como con indiferencia, ¿no? Como decía el cantante, el mayor odio, el mayor odio no es estar odiando a una persona, sino que una persona no sea indiferente. No hay nada peor que alguien que te sea indiferente. Entonces, he tenido en algunos momentos, algunos momentos de pararme frente al espejo y sentirme de esta manera. Y pararme frente a Dios y decir, pero Dios, al final de cuentas estoy haciendo todo lo posible por ser la mejor clase de cristiano que puedo y parece que no me sale, porque parece que los que me están rodeando, en lugar de favorecerlos, me subestiman, me castigan, me pegan, se burlan y que esto y que el otro. Y repito, no estoy queriendo victimizarme, estoy tratando de ser objetivo de acuerdo a lo que veo que pasa a mi alrededor. Tengo que ser honesto, porque acá solemos tener conversaciones honestas, algunas brutalmente honestas, pero honestas. Y es necesario que en una iglesia las conversaciones sean honestas. Tengo que serles honesto. Incluso muchas veces me he parado frente a alguna posición de personas que no creen como yo creo, y tienen todo el derecho del mundo de no hacerlo, pero no hemos podido tener una conversación. Hemos tenido un ataque y yo recibiéndolo en algunos casos, ¿no? Porque he tomado la postura en algunos casos de ni siquiera responder. A veces me ha parecido más sabio hacer eso. Sigo sosteniendo que en algunos casos sí. Pero, ¿por qué algofobia? El autor se llama Byung-Chul Han y tiene un libro que me parece muy interesante que él llama La sociedad paliativa. Y cuando él habla de la sociedad paliativa dice esto: en la actualidad vivimos en una sociedad que ha desarrollado una fobia al dolor. Ya no hay lugar para el sufrimiento. Este miedo generalizado al dolor se refleja tanto en lo personal como en lo social e incluso en la política. El imperativo de hoy es: sé feliz. A cualquier precio, sé feliz. Eso esconde una exigencia de rendimiento, porque
intenta evitar en nosotros cualquier estado doloroso. Y para evitarlo, muchas veces nos lleva a una anestesia permanente. Una frase muy larga, pero muy interesante. Y entonces yo, mientras estaba pensando en todas estas cosas, llega a mí este libro que me pongo a leer, y me lo comí prácticamente más que leerlo. Y me parece que hoy podemos pensar en algunas lecciones hacia nuestra fe. Y hoy vamos a pensar acerca de el sufrimiento de ejercer nuestra fe. ¿Cuánto sufrimos? ¿Cómo sufrimos? ¿Y cómo podemos seguir ejerciendo nuestra fe en el medio del sufrimiento? Y quizás alguno de los que está acá me dice, David, pero el sufrimiento que yo tengo no tiene que ver con mi fe. El sufrimiento que yo tengo es un diagnóstico médico malo, es casi un divorcio en puerta, o es un divorcio que ya pasó y que estoy haciendo el duelo, el luto, o es una cuestión que no puedo superar emocional, o es una depresión, o es lo que fuera. Algofobia. Las personas que la padecen pueden sentir una ansiedad extrema ante la mera posibilidad de sentir dolor. Yo a veces he sido un burro. Y ustedes van a ver por qué pasé este video. Lo van a notar sobre el final, porque la cuestión es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo falta para que termine esta charla? Pero además, ¿cuánto tiempo falta Dios para que yo salga de esta situación? ¿No? Y Dios dice, ya, tené paciencia. ¿Ya merito, Dios? ¿Ya merito? No, todavía falta. Ok, y empezamos como el burro, ¿no? A veces he sido como el burro de Shrek, otras veces como el burro de Winnie the Pooh, ¿no? Como Igor. Pero por lo general he sido un burro, debo confesarlo con ustedes. Entonces, en medio de esto de una charla en clave de dolor o acerca del dolor y del sufrimiento, hay algunos sufrimientos que tienen que ver, como dijimos hace un rato, con cosas naturales. Hay otros sufrimientos que tienen que ver con decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos tienen buenos resultados o resultados que no nos gustan, pero nadie más que nosotros son responsables de esa decisión. Entonces hoy no vamos a buscar culpables, no vamos a buscar razones por las cuales estamos sufriendo desde el punto de vista de ser una iglesia o de ejercer una fe. No vamos a buscar nada de eso. Vamos a tratar solamente de ver qué quiere hacer Dios en medio de ese dolor. ¿Para qué está ese dolor con nosotros? Hay una forma de vivir la espiritualidad que conlleva sacrificio. Y a veces van a escuchar esto en un podcast que grabamos. Tenemos podcast martes y jueves, y ustedes van a escuchar en un podcast algo que a veces venimos a Dios y le decimos, Dios, yo quisiera que esto fuera de esta manera. Y Dios dice, pero no es así. Pero no podemos, no es así, no es negociable, no es así, no funciona de esa manera. Cuento en el podcast que fuimos a un restaurante en Buenos Aires y comimos unas pastas de un restaurante bastante popular, bastante conocido. Dijimos, llevémonos pastas para Mar del Plata. Cuando quisimos comprar las pastas nos dijeron, no, si es para llevar de viaje, no. ¿Cómo que no? No, porque la pasta va a llegar después de 4 horas de viaje, va a llegar de una manera que nosotros no queremos que usted la coma así, porque nuestro control de calidad es para que usted... Entonces dijimos, ¿pero cómo hacemos? Bueno, esta pasta se la podemos dar si usted quiere, con unos refrigerantes abajo, casi dejo el auto para pagar la pasta, ¿no? Y nos la dieron con unos refrigerantes para llegar a Mar del Plata. Y los ravioles que queríamos, no nos lo vendieron. No, así no. Dijimos, pero si nosotros somos los consumidores. Pero no. Y a veces venimos a Dios y nos paramos frente a Dios como los consumidores. Y en vez de ser seguidores o discípulos, somos consumidores y le decimos a Dios, Dios, la iglesia debería ser de esta manera. Y Dios dice, no, pero a ver, yo soy un consumidor de la iglesia, yo creo que tendrías que hacerla así. Dios dice, no. Y en esto del sacrificio, del dolor o de sufrimiento, entre comillas, vivimos una fe que dice, niégate a ti mismo. Tomen su cruz y síganme. Los que me vayan a seguir, decía Jesús, no van a tener una almohada donde apoyarse. El que avisa no traiciona, ¿no? Contra el hedonismo, ¿no? Jesús decía, tomen su cruz y síganme. Pero no me gusta. Ok, el reino es así. Este reino es así. Contra el individualismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero me duele. Algofobia. Y yo tengo fobia al dolor. No quiero amar a mi prójimo. Anestesiame, Dios. No, ama a tu prójimo. Este es el reino.
Así funciona, dice Dios. Entonces me preguntaba si podía sucedernos en el ámbito espiritual esto de sufrir algofobia y estar tratando de evitar todo el tiempo tener algún tipo de dolor. Este autor dice algunas cosas interesantes. Dice, evitar el dolor, eludir el sufrimiento, se evitan los conflictos y se busca el bienestar y el confort. Se rechaza el rechazo, se buscan analgésicos en lugar de soluciones. Y eso me resultó tan interesante porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces estamos en el medio de una conversación acerca de fe y no solucionamos nada, pero bueno, ponemos una curita. Pero hay un enorme problema ahí adentro. Pero pongámosle una curita, evitémonos el dolor. Evitémonos el dolor de una discusión con la sociedad desde el punto de vista de nuestra fe. Nosotros creemos esto y cuando de aquel lado nos responden, decimos, está bien, no se preocupen, pongamos una curita porque no quiero sentir dolor. No quiero sufrir. No quiero sentir que me están rechazando. No quiero sentir que me están subestimando por lo que creo. Entonces, es interesante cómo a veces buscamos a Dios para que Dios sea la varita mágica que resuelva los dolores. Pero Dios dice, en mi reino te negás a vos mismo, tomás la cruz y me seguís, amás a tu prójimo. Y decimos, Dios, ¿y si le ponemos una curita? Y Dios dice, no funciona así. Y en medio de esta sociedad en la que nos toca vivir como iglesia, yo decía, pero Dios, a mí me dijeron que vos estabas para ayudarme. Y Dios dice, claro, y yo estoy para acompañarte y no te voy a dejar solo un día. Nunca vas a estar solo, yo voy a estar con vos. Y entonces es que Dios no viene a sacarnos el dolor, viene a acompañarnos en el dolor. Y yo sé que muchas veces uno se siente el centro del universo, ¿no? Nadie trabaja tanto como yo, nadie es tan inteligente como yo, nadie es tan necesario en la oficina como yo, ¿no? Nadie maneja mi negocio como lo manejaría yo, nadie cree como yo, Dios no tiene otro hijo como yo. Y entonces, no, en esta necesidad de protagonismo, de sentirnos así, a veces hasta predicamos un Dios que viene para evitarnos el dolor. Entonces, quizás acá hay alguno esta noche que dice, yo nunca sentí dolor. Ok, prepárate, por las dudas, no está de más que me escuches. Y si estás en el medio del dolor porque decís, estoy ejerciendo mi fe, pero reconozco que en medio de esto estoy a punto de aliarme a un montón de cosas que mi fe me dice que no haga alianza. Estoy a punto de darme por vencido en un montón de áreas en las que sé que no debería darme por vencido. Estoy a punto de bajar banderas de mi fe porque no quiero sentir dolores. Y yo le decía a Dios, no ha habido otro tiempo tan difícil como el siglo XXI. Y como estamos leyendo cartas, Dios me llevó a una carta, y es la carta de 1 Pedro. Y es interesante la carta de 1 Pedro, y les recomiendo que la puedan leer si tienen ganas. 1 Pedro la escribe a todos los que habían creído en Jesús, que estaban desparramados, escapándose de la persecución. Nada menos que entre el año 60 o 70, cuando estaba Nerón en el trono. Nerón, ese hombre que incendió Roma y le echó la culpa a otros, porque no se quiso hacer cargo. Nerón, ese que la historia cuenta, no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Ese hombre que rociaba a los cristianos con aceite de pescado, los prendía a fuego y los subía a lo alto de un palo y él caminaba por su jardín iluminado por los cristianos que estaban prendidos fuego en la punta de sus palos. En el medio de ese momento Pedro escribe. Claro, cuando voy a leer la carta de 1 Pedro dije, la flauta. No es tan difícil el siglo XXI. Acá, en Occidente al menos. En Nigeria a nuestros hermanos los están matando y los prenden fuego. Y me ha tocado estar en África y no ver este espectáculo, pero notar la enorme lucha que tienen por decir, sigo a Jesús, creo en Jesús. Y veo que los matan por decir y por hacer lo que su fe les dice que deben decir y hacer. Y 1 Pedro
Pedro les está escribiendo y les dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Yo le pondría un signo de pregunta, pero Pedro no. Yo diría, ¿estarán ansiosos por hacer la voluntad de Dios? Pedro no, se ve que tiene fe, Pedro. Lo afirma, dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parranda, borrachera, fiesta desenfrenada y abominable adoración de ídolos. Yo le pondría otro signo de pregunta. Diría, ¿han tenido suficiente o todavía quieren más? Pero bueno, Pedro se ve que nos tiene fe. Y dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrándose profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que ustedes tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o por entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Ahí se empezó a llamar a los cristianos cristianos, porque seguían a Cristo. Hasta ese momento eran seguidores de un tal. Ahí se empieza a llamar cristianos. Por eso dice, no se avergüencen de que empiecen a llamarlos por el nombre de Cristo, cristianos. Incluso la historia dice, no sé si es verdad o no, pero hay historiadores que dicen que se les llamaba cristitos, como pequeños cristos a los que seguían a Jesús. Entonces me encuentro con esto, ¿no? Asia Menor, años 60, cristianos que están siendo quemados, y me encuentro con que Pedro les escribe para darle un mensaje de consuelo, de ánimo. Entonces yo quiero que esta noche, en el medio de los sacudones y con el cinturón puesto, empecemos a sentir que Dios viene acá para consolarnos como iglesia y para decirnos, hey, lo que estás pasando no está diseñado para que te mate. Lo que está pasando está diseñado para que te alegres, porque así como mi hijo Jesús bajó a la tierra y sufrió por los demás, estás teniendo la misma dicha, el mismo privilegio de hacer o de continuar lo que Jesús empezó a hacer cuando vino a la tierra. Claro, Jesús siendo Dios baja a la tierra. Jesús empieza a sufrir antes de nacer, porque ya tenía que estar escapándose porque lo querían matar. Y cuando nace, se tiene que ir a Egipto para tratar de escaparse del rey Herodes, que mata niños para matar a Jesús. Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Y lo que Pedro nos está diciendo es, muchachos, ustedes son la continuación de la obra que empezó Jesús. Pero claro, no es fácil. Entonces, viene Pedro para decir, muchachos, sigan viviendo con integridad. Honren el hecho de ser cristianos. Y siéntanse privilegiados de ser parte de la iglesia. Pedro nos está poniendo en un lugar, en un pedestal, en un lugar de honor. A mí, nada menos que a mí, que soy como el burro de Shrek. Y que quiero ser anestesiado cuando algo me duele demasiado. Y que a veces con razón, pero otras veces sin razón, he sentido vergüenza
de decir soy parte de la iglesia. Incluso quizás yo he sido razón de vergüenza de alguna otra persona, porque alguno habrá dicho, si David es cristiano que no diga nada porque me hace pasar vergüenza a mí. Pero aún así, y dejando eso de lado por un instante, aún así, ¿cuántas veces nos hemos sentido amenazados por la vergüenza y ni siquiera nos hemos atrevido a decir qué creemos? Porque no sabemos cómo viene la respuesta del otro lado. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, las revistas, motivo que encuentran para burlarse. Hoy cualquier persona puede creer cualquier cosa menos decir soy cristiano. Casi que es una afrenta. Hoy te pueden enseñar que abrazarte a esta butaca, a esta banqueta, y creer que la banqueta me llena de energía y que me influencia para bien y que salgo renovado, y te dicen, qué groso, mira lo que cree. Pero le decís, creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó, y te dicen, ay, pobre. ¿No? ¿A ustedes les ha pasado esto alguna vez? Pobre, ¿no? Pobre. Todos los días me dicen por acá. Todos los días. Ok. Entonces, ellos estaban sufriendo calumnias, estaban sufriendo mentiras. Y a mí me sorprende cuando dice, vamos a presentar una investigación de la iglesia cristiana en Argentina. Digo, y la miro, Y la miro. La miro y digo, y tiene razón. En algunas cosas, sí, la verdad tiene razón. Y en otras cosas, y parece que fuera así, pero no es tan así. Y en otra digo, no, se salieron de contexto y es a propósito. Y no estoy victimizándome. Créanme, no estoy victimizándome. Es interesante porque estaban recorriendo las tierras que eran de ellos, pero se sentían extraños. No podían compartir la cultura que era de ellos, porque los estaban matando. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero decís, hey, yo quisiera a veces decir, yo quisiera compartir, yo quisiera orar por la comida. Le voy a dedicar la comida a la gaviota que pasó por ahí. Vamos a dedicarle la comida a la gaviota. Pues si quiero dedicarle la comida a Dios, quisiera orar por la comida. Este fanático que está acá. No sé si les pasó alguna vez. Es más, les voy a contar algo para vergüenza. En alguna oportunidad, dije, hace unos años atrás, estaba comiendo con gente que no eran cristianos, no eran de la iglesia. Nuestro círculo, igual que el tuyo, es más de no cristianos que de cristianos, porque para eso estamos en la tierra, para estar más rodeados de no cristianos que de cristianos. Entonces dije, no voy a orar para no incomodar a nadie. Hasta que alguien dijo, me perdonan, como ustedes saben, yo soy musulmán. ¿Les molesta si hago una oración dedicando la comida? Dije, me sacaron el hambre. Qué vergüenza sentí. Qué vergüenza sentí. Y ahí me acordé de Pablo, ¿no? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces decimos, no, este no es el momento adecuado. Y no sé si te pasó alguna vez, a mí me pasó tristemente, un compañero de mi escuela secundaria, no sé si te pasó alguna vez decir, este no es el momento. La semana siguiente se suicidó. Y ahí me pregunté, ¿cuál era el momento? ¿Tengo la capacidad de darme cuenta cuándo es un buen momento o no? O quizás el momento es cuando pueda. Cuando pueda. Ustedes se dan cuenta que les estoy hablando de mi fracaso, ¿no? Y no les estoy cobrando nada. Espero que no me cobren la sesión, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se ejerce la fe en el dolor? ¿Qué sacamos de lo que acabamos de leer de de Pedro? Hace madurar. 1 Pedro 4, del 1 al 3. Dice, muchachos, ustedes ya tuvieron desenfreno. Ustedes ya tuvieron todo lo que tienen sus amigos. Ustedes ya vivieron todo eso que fue autodestructivo. Maduren. No vuelvan a pasar por eso. No busquen eso otra vez. Y es interesante porque me acuerdo de Pablo hablándole a Timoteo y Andrés nos trajo una enseñanza acerca de Timoteo hace 15 días atrás. Timoteo, resiste. Hay algunas cosas que solo tenemos que resistir. No hay que hacer otra cosa. Ni siquiera pelees. Resistí, Timoteo. Y me acuerdo de Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, nadie se enreda en otras cosas más de aquellas que vino a hacer, de la que vino a hacer. Y me recuerdo a Dios diciéndome, no te enriedes, David, te estás enredando en algo que no tendrías que estar ahí. Madurá,
No pases otra vez por el mismo camino que ya pasaste. Si sabés que esto es una debilidad que tenés, trata de evitarla, David. En otras palabras, madurá. Un niño nos está mostrando su madurez, ¿cuándo? Cuando uno vuelve a poner el dedo en el enchufe por quinta vez. En algún momento dice, no, acá me dolió, no lo vuelvo a poner. Y vos decís, está madurando, está aprendiendo. El sufrimiento, el dolor que nos hace madurar. Y esto es una cuestión interesante porque en medio de esto Pedro les está diciendo, muchachos, maduren como iglesia, como cristianos, maduren. Les habla del amor. 1 Pedro 4, 8 al 11, lo que acabamos de leer. Pongo ahí los versículos por si alguno está tomando nota y sé que toman fotos también. Y acá me parece interesante porque muchas veces hablamos de empatía. Y creo en la empatía y trato de practicar la empatía, ¿no? Sin embargo, y perdonen, es mi manera de verlo y es subjetivo, lo reconozco y acepto opiniones en contrario. No encontré la empatía en la Biblia. En la Biblia encontré amor, no empatía. Empatía es lograr sentir lo mismo que otro siente. Lograr... Tenemos un acople por acá atrás. Lograr experimentar lo mismo que la otra persona experimenta estando en la situación en la que se encuentra. Eso es empatía. Pero no necesariamente es amor. Cualquiera puede empatizar, o casi cualquiera, pero no necesariamente esa misma persona puede amar. Y acá me parece interesante porque muchas veces hablamos de que somos una iglesia que necesitamos que todos los que no creen se identifiquen con nosotros, con nuestra forma de vida y demás, ¿no? Me parece interesante también si pudiéramos ver que se nos va a hacer muy difícil amar, comprender, entender a aquellas personas de las que no estamos cerca. Y Pedro les está diciendo, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de los desprecios, en medio de las antorchas hechas con cristianos, en ese momento, muchachos, no dejen de amarse unos a otros. Abran las puertas de su casa, no le nieguen un plato de comida a nadie, pero este es romano, a nadie. Ay Dios, ¿y si me anestesiaras mejor? Esto me duele mucho. No puedo tener un romano en casa. No puedo verlo a Nerón con respeto porque está matando cristianos. Dios, anestesiame, algofobia. Tengo miedo a este dolor. Tengo miedo a vivir una situación como la que la iglesia vivía en aquel momento. En ese momento Dios dice, ámense, aún en medio de esa situación. No hay un punto más cercano al amor que cuando uno está sufriendo lo mismo que otro sufrió. Y te voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos de los que estamos acá nos ha dolido la muela alguna vez? 1 de la mañana, 2 de la mañana, vos decís, no puedo estar así. A mí me pasó, vengo de viaje de hace unos días, estaba en Houston, tenía que tomar un vuelo, a las 5 de la mañana tenía que estar en el aeropuerto para tomar el vuelo, me levanto a las 3 de la mañana y cuando me miro en el espejo tenía la cara así. La muela estaba que yo digo, o se me sale el cachete, explota, o la muela, no sé qué iba a pasar, pero horrible. Entonces, cuando alguien te cuenta, a vos, que estás como yo, que tuvimos un dolor de muela, y te dice, estuve con dolor de muela anoche, ¿y vos qué es lo primero que decís? Yo sé lo que es eso, ¿no? Yo sé lo que es eso. Bueno, el amor tiene que ver con esto. El amor tiene que ver con, yo sé lo que es eso. Porque yo estuve en tu lugar alguna vez. Claro, no vamos a estar en el lugar de todo el mundo, pero a veces la única manera de poder amar a otro es entenderlo en la situación en la que está. Y para entenderlo a veces tenemos que estar en la misma situación que él estuvo. Y es una doble cuota de amor poder amar a aquello que ni siquiera entendemos. A aquellas personas que no podemos entender. Sigo rápido. ¿Cómo van? ¿Ya tuvieron que agarrar la máscara de oxígeno o algo? ¿No? ¿Bien? Ok. Y la tercera es el reenfoque. Hechos 4, capítulo 26. Después ustedes lo leen en su casa. Me parece muy interesante porque el sufrimiento nos hace reenfocar en lo que tenemos para hacer o no. Estaban los discípulos queriendo predicar. Jesús había muerto, ¿sí? Jesús se había muerto. Todos los discípulos estaban queriendo predicar acerca de Jesús. Y en ese momento los discípulos hacen una oración. Señor, mira lo que estamos pasando y danos la capacidad, danos el poder de poder predicar el Evangelio.
para que sigas haciendo milagros y todo lo demás. Me pareció interesante esta oración porque ellos nos dicen, Señor, anestesianos. Señor, sacanos el dolor mientras predicamos. Ellos no dicen, Señor, cambia las circunstancias. Ellos dicen, Señor, cambianos a nosotros para poder atravesar por estas circunstancias. Y ellos corrían riesgos de ser castigados, azotados, puestos presos y todo lo demás. Y su oración no era cambiar las circunstancias. Su oración era cambianos a nosotros. Qué oración interesante, ¿no? Y la cuarta. Una iglesia demasiado preocupada por el qué dirán, alineamiento. Pedro le dice a los seguidores de Jesús, muchachos, a ver, ustedes están preocupados por qué dice la gente de la iglesia. Y Pedro le dice, no se preocupen tanto por qué dicen, preocúpense por qué lo dicen. Y ahí hay una cuestión interesante, porque se dicen, estos cristianos que roban, ¿robamos? ¿Sí? ¿Por qué dicen eso? Porque si yo sé que no estoy robando, la pregunta es, ¿por qué lo están diciendo? Estos cristianos que hacen esto, estos cristianos que dicen aquello, y la pregunta no es qué están diciendo, sino si tienen razón en lo que dicen. Y ahí es donde como iglesia creo personalmente deberíamos enfocar nuestra mirada. ¿Por qué la sociedad dice lo que dice de nosotros? ¿En alguna cosa tienen razón? ¿En alguna no? Cuando hablan de por qué hacemos lo que hacemos, ¿el Señor es glorificado o no? A veces una forma en que Dios es glorificado es cuando estamos quizás enfermos y oramos por algo y Dios nos sana y le contamos a todos nuestros amigos de trabajo, Dios me sanó, Dios está siendo glorificado. Y toda la gente ante eso tiene que hacer silencio y decir, y bueno, si Dios lo sanó, ¿qué vamos a hacer, no? Como dijeron los fariseos con el cojo, dicen, pero ¿cómo estás acá parado saltando? Sí, el que estaba ahí me sanó, pero ¿y cómo te...? No sé, qué sé yo, lo único que sé es que vino, hizo esto y yo me paré. No entiendo mucho, pero el que está ahí me sanó. Y claro, dice la Biblia, no tuvieron más remedio que creer. Y muchas veces los que nos rodean no tienen más remedio que creer porque ven lo bueno que ha pasado. Pero qué interesante cuando ven que no recibimos el milagro, pero seguimos creyendo. Y aquí yo quiero hacernos esta pregunta. ¿Seguimos creyendo a pesar de que Dios no esté haciendo lo que queremos que haga? ¿O nos damos por vencidos? ¿O bajamos los brazos? ¿O nos avergonzamos? ¿O decimos, bueno, capaz que Dios está ocupado con otra cosa? Entonces, o le buscamos la vuelta como para disculparlo a Dios. Chicos, jóvenes, amigos, adultos, ¿por qué la gente dice lo que dice de nosotros? Dice Hechos capítulo 17 que la gente se sanaba y mejoraba lo que pasaba en la ciudad, la gente estaba contenta mientras los discípulos andaban. Y dice que llegó a un lugar en el que los judíos dijeron, estos cristianos que andan transformando el mundo también vinieron acá. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos transformando nuestro mundo? ¿Cuántos si mañana cambias de trabajo te van a extrañar y van a decir, ¿cómo mejoraba mi mundo haberlo tenido a Martín, a Mariela, a Silvio? ¿Cuánto mejoraba mi mundo haberlo tenido de compañero de trabajo a fulano o a mengano? ¿O no nos van a extrañar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si vos y yo nos morimos esta noche? ¿Nos van a extrañar o van a decir, menos mal que se fue porque era insoportable? Cristiano y todo era insoportable. Que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, ¿no? Que Dios lo guarde y se olvide dónde. ¿Cuántos de nosotros seríamos extrañados? Ya vinieron estos cristianos que transformaron el mundo. Terminamos. Y acá me acuerdo del burrito de Shrek. Porque mi reloj me hace preguntarlo a Dios. Dios, ¿falta mucho? ¿Falta mucho, Dios? ¿Cuánto te falta para volver? ¿Será mañana, Dios? ¿Esta noche, Dios? Y Dios debe tener la cabeza, por más que Dios debe tener la cabeza así de escuchar mis oraciones. Y Pedro en el capítulo 5 termina cuando está saludando y dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén.
Y es interesante eso, porque Pedro está diciendo, muchachos, yo sé lo que es sufrir, dice Pedro. Es un poco de tiempo. Y tal vez vos me decís, yo estoy en la carreta de Shrek diciéndole a Dios, Dios, ¿para cuándo? Pedro dice, es un poco de tiempo. Yo no sé cuánto es un poco de tiempo. Estamos esperando la segunda venida y llevamos 20 siglos esperando la segunda venida. El problema es que para Dios es un poco de tiempo, porque nosotros miramos nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos, pero nuestra vida empezó en la eternidad y termina en la eternidad. Esto es un poco de tiempo. No sé cuánto tiempo será, pero ser parte de la iglesia es continuar la obra. Nuestros chicos la están pasando bien. Nuestra parte como iglesia es continuar la obra que Jesús hizo con sufrimiento. Entonces yo quisiera venir esta noche a decir, como decía el profeta, en tu mano están mis tiempos. ¿Y qué hacemos con el sufrimiento, David? ¿Qué hago con los que se burlan de mí? ¿Qué hago con los que me cargan en la escuela? ¿Qué hago con los...? Y termino contándoles una anécdota muy personal, y perdonen la autorreferencia, pero fui el hazmerreír de todo segundo año en mi adolescencia. Había que desarmar una flor en biología y poner hoja, en una hoja, pegar la hoja, poner todo, ¿no? Todo el detalle. Y en un momento había que poner el polen. Y claro, yo, la verdad, me volví loco y no encontré el polen en la flor. Y yo sabía que el polen era amarillo, sabía todo porque lo había estudiado, pero no encontré el polen. Desarmé varias flores, no me olvido más de esos días. Yo tenía que entregar el trabajo un jueves. Desde el lunes hasta el jueves desarmé flores por todos lados. Las que se les ocurran desarmaba. A ninguna le encontré el polen. Mis compañeros llegaron el jueves, no había teléfono celular, no se rían los jóvenes, en algún momento ustedes tendrán mi edad y se sentirán viejos. Llega el día jueves y todos se estaban contando cómo habían logrado, y yo veía que todos habían puesto polen y había un polvito amarillo. Digo, ¿cómo rayos encontraron el polen? Y me explicaron, habían puesto polenta. Porque la polenta era parecida, entonces agarraron los granitos de polenta, la rompieron un poquito más y pusieron polenta en la hoja. Y yo fui a hazmerreír, porque me dijeron, tomá, poné la polenta en la hoja. Si total, ¿quién se va a dar cuenta? Y fui a hazmerreír porque en aquel momento no puse la polenta. Los que hicieron trampas se sacaron 9, 10, y yo me saqué 5, 6, un recuperatorio. Y en un momento dije, o soy un tarado, Y en esos momentos es cuando nosotros venimos y nos paramos frente al espejo y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos anestesiamos? ¿Nos dormimos? Entonces, termino con esto. Y ustedes van a decirme ahora algo que tengan ganas de decir, vamos a traer algún micrófono y van a poder hablar. Vengo a decirnos, iglesia, estamos continuando la obra que Jesús inició con sufrimiento. Tenemos el honor de ser la sal del mundo, de ser la luz del mundo. Tenemos el privilegio de levantar la voz y decir, hey, acá hay un cristiano, creo en Jesús, pero sigo creyendo en Jesús. Pero te está yendo mal con esto, sigo creyendo. Pero no, seguís enfermo de esa enfermedad, sigo creyendo en Jesús. No quiero que nos paremos con orgullo, porque el orgullo no es de cristianos, pero sí quiero que nos pongamos de pie como iglesia. Quisiera alentarnos y recordar que Pedro en algún momento dijo, muchachos, sé que están sufriendo, pero vale la pena. Dios no ha perdido el control de sus vidas. Lo que están haciendo es continuar lo que Jesús inició. Quisiera venir esta noche para que los que estamos acá pudiéramos salir del silencio y no sentir vergüenza de decir, soy cristiano. Sos como aquel, como ese que le pasó tal cosa. ¡Ah! Y verás qué vas a hacer en ese momento, con quién te vas a identificar o no. Pero Cristo nunca debería ser silenciado de nuestras bocas. El nombre de Jesús debería ser el nombre sobre el cual nuestra vida no solo esté predicada, sino esté afirmada. Y no debería darnos vergüenza decir, soy parte de la iglesia de Jesús. Y vengo a pedirnos, a invitarnos que reenfoquemos nuestra vida cotidiana a un reino que no negocia. Es así. Nos negamos a nosotros mismos, a veces nos sale, a veces no. Pero el pastor fulano, el líder mengano, el cristiano que va al trabajo conmigo me hace pasar vergüenza. Ok, cambiemos la imagen, transformemos el mundo. En definitiva, Dios no nos va a preguntar a cuántos servicios fuimos. Dios nos va a preguntar qué tanto transformamos el mundo en el que nos puso. Nos va a preguntar qué hiciste para continuar la obra que Jesús empezó.
Vengo a invitarnos a que nos pongamos de pie, no con orgullo, sino con coraje. Y quisiera que los filósofos como Byung-Chul Han, cuando se refiere a una sociedad paliativa que está pensando en cómo ser feliz a cualquier precio, no esté hablando de nosotros. Que no esté hablando de los cristianos que nos silenciamos. Yo estoy seguro que de los que estamos acá, muchos de nosotros estamos en el medio de momentos de decir, me da vergüenza esto, no me animo a aquello. Y quiero decirte, es lógico que te pase. Tranquilo, no te mates, no te flageles. Es lógico que te pase. Pero vamos a entregarle a Dios nuestro sufrimiento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser una iglesia que en medio de este tiempo estas cosas no nos apaguen, sino que nos enciendan. Señor, te damos gracias esta noche por estar en este lugar. Gracias porque no creemos tanto en los que dicen tus palabras, sino creemos que tu palabra llega a tiempo. Entonces te pedimos que esta noche podamos recuperar tu palabra de lo que se haya dicho. Que podamos encontrar en lo que hemos dicho, en lo que hemos escuchado, una palabra tuya. Y que esa palabra tuya, adentro de nuestro corazón, encuentre una buena tierra y nazca una planta que sea una planta tuya. Señor, te entregamos nuestra fe, la poca o la mucha. Te entregamos nuestra forma de vivir, la que nos pone felices y la que nos avergüenza, la que escondemos y la que no queremos que nadie sepa. Te entregamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, esas que no hablan mucho de vos. Pero aquí estamos, Señor. Y queremos pedirte que por favor nos fortalezcas. Pedro le decía a los cristianos en aquella época que Dios los fortalezca y los afirme. Señor, esta noche venimos para que por favor afirmes nuestra vida. Que afirmes nuestro modo de pensar a tus principios, a tus valores y a tus enseñanzas. Que afirmes nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser maridos, esposas, de ser hijos, de ser papás, nuestra forma de ser ciudadanos. Que afirmes nuestra forma de vivir a la forma de vivir que Cristo espera de nosotros. Señor, como iglesia, te pedimos que nos ayudes a levantarnos. Que nunca una circunstancia que no nos gusta sea un motivo de callarnos, sino que sea un motivo de hablar y nunca de silenciarnos. Te pedimos que nos ayudes a levantarnos, a ponernos de pie en medio de una sociedad que te necesita urgente, Señor. Que podamos ser las personas que te presenten a esa sociedad. Gracias por esta noche. Te pedimos que nos acompañes. El día de mañana es un día importante para Argentina y no tiene que ver con los seres humanos. Cuanto más vemos a las personas que nos rodean y que nos gobiernan, más nos damos cuenta que te necesitamos, Señor. Este país lo sacás adelante vos o no lo saca adelante nadie. Así que, Señor, te pedimos por nosotros como ciudadanos y te pedimos que por favor bendigas a los que son nuestras autoridades. De la manera que sea correcta para vos, te pedimos que los bendigas y que en medio de los tiempos que van a venir, que no serán mejores en ningún sentido probablemente para algunos de los que estamos acá, y no tiene que ver con seres humanos, sino tiene que ver con cómo este mundo camina, en medio de eso, Señor, como iglesia, seguimos mirándote a vos. Amén y amén.